シェソラホグシェソラホグシェソラホグAmigo, arquitecto, maestro Lázaro Frutis, quien es especialista precisamente en todo lo que es temática de patrimonio inmobiliario. Y bueno, definitivamente la plática hoy muy ad hoc con todo este aspecto que nos involucra a la Facultad de Arquitectura y Diseño. Seguro estamos que va a ser un gran deleite y en el marco del 60 aniversario de la inauguración de Ciudad Universitaria y el 60 aniversario del inicio de clases de esta Facultad de Arquitectura y Diseño, nos congratulamos el tenerlos el día de hoy. Sean ustedes bienvenidos. El maestro Lázaro González Frutis es especialista en restauración de monumentos históricos por la UNAM, en donde se graduó con mención honorífica. Ha sido responsable de la restauración del Teatro Santos Degollado en Guadalajara, la antigua dirección del Boleo en Baja California, la Casa de Morelos y el Albarradón prehispánico de Ecatepec, las capillas pozas de San Andrés Calpan, la pintura religiosa de la Virgen del Carmen en Tlalpujahua, la diosa Temis y Centenaria y Benemérita Escuela Normal para Profesores de Toluca, el antiguo Palacio Municipal de Valle de Bravo, así como la celda de Fray Francisco de Tembleque en Otumba. Asimismo, ha realizado los proyectos ejecutivos de restauración del Teatro Juárez en Guanajuato, las capillas pozas de Huejotzingo, Puebla, y las de Tepozotlán en Morelos, y el dictamen del estado actual de los vestigios arquitectónicos de la Casa de Cultura de la UANEX en Tlalpan, Ciudad de México. Cuenta con publicaciones de diferentes medios impresos, como los periódicos La Jornada, Excelsior, Reforma y Proceso, entrevistas para Cadena Radio, Radio y TV Mexiquense, Radio Educación. Ha impartido conferencias para el Museo Nacional de Arte, la Coordinación Nacional de Literatura, Museo de la Ciudad de México, Antiguo Colegio de San Ildefonso, posgrado de Arquitectura de la UNAM, Universidad Iberoamericana, Universidad de Guadalajara, Universidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Aguascalientes, UNEX, así como internacionales entre Cuba, Italia y México. Le damos un fuerte aplauso al maestro Lázaro González Frutis. La Casa de Cultura de Tlalpan, no solamente la propuesta del proyecto de datación que realizamos a la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad estaría basada en cómo íbamos a datar estos vestigios, que eran todo un reto porque nadie sabía exactamente. Cuando yo empecé a abordar la investigación del tema, me dirigí a una mesa de cronistas que tiene la alcaldía, que son 31 cronistas representados por don Salvador Padilla, y tenía una serie de datos sueltos en donde no hilaba una historia, de manera que nos dimos a tarea a realizar esta serie de acciones que voy a mostrar. El documento más antiguo que nosotros localizamos de estas ruinas son esta traducción paleográfica que ustedes ven del lado derecho que realizó el doctor en filosofía por la Universidad de Valencia, el doctor Bernard Martí Orobar. Él fue uno de los grandes investigadores a quien debemos mucho de la información que hoy voy a decir. Él estuvo investigando en el archivo de San Fernando en Madrid estas cartas originales que escribieron 3 monjes constructores, quienes fueron los encargados de crear el hospicio de la Purísima Concepción, como así fue bautizado en 1630, como vamos a ver. De manera que este es el investigador a quien debemos estas cartas que él tradujo de la paleografía a la tipografía. Ahí están las cartas, ya hemos dicho, traducidas por este gran investigador español, en donde tenemos una serie de aportaciones a la historia constructiva en México. Yo especialmente nunca había escuchado a un fraile dirigirse como que él había trabajado más que los peones que fabricaron el hospicio a base de sus flores. Y dice, ¿y qué no haber padecido, pobre de mí, al no solamente estar supervisando los materiales, sino a las gentes que construían? De manera que este hospicio fue construido por frailes que hicieron el papel de alarife. Ahí tenemos las 3 cartas en donde de manera especialmente delicada van a escribir una serie de oficios como alcayateros, areneros que traían
las arenas de los ríos, arenas de río desde luego, transportadas en lomo de animal, también la cal para fabricar este oficio. Nos cuentan estos padres que fue traída de México, por lo que se tuvo que incrementar las jornadas. La madera para construir este oficio fue traída de Chalco, y desde luego hay que destacar el gran valor social que tuvieron estos monjes, que sin formación de ningún tipo academicista van a jugar este tipo de alarifes, interviniendo un edificio que, si bien conocían en los libros que estudiaban, sí intervinieron mucho de la creatividad de los trabajadores novohispanos. Pero, ¿qué era un hospicio y para qué servía este hospicio de San Agustín de los Cuadras? Bueno, un hospicio, como lo dice, es una parte de la arquitectura religiosa novohispana que daba hospedaje a quien lo necesitaba. Especialmente este, que fue dedicado, decíamos, en el siglo XVIII a la Purísima Concepción, fue dedicado y construido especialmente para albergar a los misioneros que venían de España a su paso por la Nueva España y embarcarse de Acapulco a misionar a las islas. De manera que vamos a conocer no solamente la historia del edificio, sino también una propiedad que perteneció a la provincia de San Gregorio Magno en Filipinas, que tenía una propiedad en Tlalpan. Y eso es maravilloso para la historia de Tlalpan, porque enriquece que todas estas obras de arte que llegaban a través del galeón de Manila, muchos de ellos llegaban a este hospicio. Muchos de ellos desembarcaban en Acapulco, y las crónicas nos cuentan que estos elegantes utensilios que llegaban de Medio Oriente, muchos de ellos los compraban los mercaderes en Acapulco para distribuirlos en las diferentes partes de la Nueva España, pero muchos se encuentran en las familias tlalpenses, porque muchos se compró ahí. Quisiera destacar que hacia el año de 1762, es decir, aproximadamente a la mitad del siglo XVIII, fue la época de mayor esplendor de este hospicio, y es una novedad para la historia de la arquitectura religiosa en México que sepamos cómo estaba constituido el programa arquitectónico de esta gran construcción. De manera que voy a permitirme destacar estos elementos. En la segunda mitad del siglo XVIII fue la época de mayor esplendor del hospicio de la Purísima de San Agustín de las Cuevas, y durante esta etapa constructiva tercera se encontraba techada y enladrillada en las azoteas. Eso significa que este ladrillo rojo que se utilizó en el siglo XIX estaba colocado ya sobre las cubiertas, y sobre este se encontraba la protección sobre las aguas pluviales. Dice, y contaba con sacristía y transacristía, o sea, era un hospicio que tenía una capilla que fue construida por Fray Andrés de la Magdalena en la primera etapa en 1680. Celda grande del comisario, recámaras, claustro principal, y tenía 33 celdas, huerta, celda que servía de chocolatería, portada de la huerta, claustro principal con fuente al centro y naranjos. Y cabe aquí destacar la belleza con que describen estos tres monjes constructores al hablar y orgullecerse del claustro que tenía su hospicio, que sea todo blanqueado con una fuente al centro y con naranjos que podían resarcir la tiricia de los monjes de cualquiera que los vea. Y no solamente se habla, denota el amor de la construcción que tienen estos grandes constructores, porque este hospicio no fue fabricado con dinero de la provincia de Filipinas, sino fue fabricado con la población de Tlalpan. O sea, no tenían recursos, y muchos de los donadores eran gente rica de Ciudad de México, como es doña viuda Miranda, que ella donó una parte del terreno hacia 1680 para la construcción del hospicio. Vamos a encontrar aquí este plano de 1855. Nos dimos a la tarea de buscar en documentos antiguos a ver qué registros de dibujo habíamos encontrado acerca de este hospicio. Vemos este mapa, que si ustedes lo ven ahí, es un mapa que está coloreado en verde, y es un mapa que está coloreado en color verde, que representa este Tlalpan rural, y estas manzanas de esta deliciosa plaza urbana que se realizó en el centro con estas calles alargadas y
con manzanas espectaculares, aprovechando la benignidad. Y vemos ahí este espacio al centro, donde hay una construcción. Esa es la plaza mayor de lo que fue. Ahí encontramos el antecedente del actual Palacio Municipal, el que construyó Rivas Mercado. Esas eran las casas consistoriales anteriores, y esa gran construcción en forma de U corresponde a la actual manzana de las calles de Congreso, Triunfo de la Libertad, Guadalupe Victoria e Hidalgo. Y vean ustedes esa construcción enorme en forma de C o U, como se pueda entender. Y esto es lo que yo, en las hipótesis de propuesta, considero que debió haber sido el hospicio de la Purísima Concepción del que estamos investigando. Vean ustedes esta gran dimensión constructiva. La propuesta del cronista de Tlalpan es que esto no es el tamaño del hospicio. Él dice que pudo haber sido cualquier otra unidad constructiva, puesto que no sustenta ningún documento que haya sido estos elementos. Para mí sí lo es una manzana que se antoja que hubiera sido unida por esta construcción, puesto que tenía una gran puerta donde estos misioneros realizaban sus agricultura. Vean ustedes, esto es una litografía antes de que Tlalpan tuviera un jardín. Hay que recordar, los jardines llegaron a finales del siglo XIX con Porfirio Díaz, con el romanticismo. Esta es una plaza pura, o sea, una plaza limpia, una plaza de Tlalpan empedrada, en donde observamos una fuente al centro, la parroquia al oriente de San Agustín de las Cuevas, que fue un agustinos, y al fondo, vean ustedes, de la fuente, atrás, las casas consistoriales. Luego hay una unidad constructiva al fondo en una zona línea horizontal. Eso es lo que yo hipotetizo que pudo hacer la crujía norte de este gran hospicio, puesto que está representado en esta litografía. No vemos mayor altura del volumen, pero sí ven ustedes en esta contraesquina el mirador que caracterizó a las grandes fiestas de Tlalpan, y este perteneció al conde que fundó el Monte de Piedad. Ahí vemos la gran construcción con los magníficos montes al fondo. Tlalpan, esto es de la página de nuestros historiadores de Tlalpan. Vean ustedes la ruina que todavía existía de este hospicio que fue destruido a partir de la Guerra de Independencia. Vean ustedes esta fotografía, donde todavía observamos una planta de 2 niveles con una gran fachada en el Camino Real. Esta calle de Congreso, que está actualmente del lado derecho, aquí fue el Camino Real. Aquí entraban los personajes como Santana, la gente muy importante que tenía casa de descanso en Tlalpan. Hay que recordar que Tlalpan, al igual que Tacubaya, fue una de las grandes zonas de recreo de los grandes terratenientes y nobleza de la ciudad. Hasta esa época, de más o menos 1930, teníamos estos vestigios de constructivos, y actualmente fue demolido. Actualmente se encuentra esta construcción en su lugar. Y el periódico de México en el Tiempo nos va a regalar estas 2 magníficas fotos de lo que fue estos vestigios del hospicio, y podemos advertir que se trató de una fachada. Esta es la fachada principal, la cual estaba ubicada, decía, sobre el Camino Real, y esto fue el claustro principal. Vean ustedes, esto de acuerdo al análisis arquitectónico de la fachada, vemos que está distribuida en ejes proporcionados, en ejes equilibrados, una gran portada característica del siglo XVII. Ya no es una portada con reminiscencias del labrado prehispánico, pero sí va a tener esta delicadeza en el trabajo arquitectónico de estos grandes trabajadores indígenas, sobre todo, y los monjes se refieren a que eran indígenas. Vean ustedes cómo sí vamos a advertir el estilo manierista, el arte manierista del siglo XVII en México. A la izquierda, esta es la fachada de la calle de Triunfo de la Libertad. Vean ustedes esta gran construcción alargada en forma horizontal, con presencia de testimonios de 2 pisos, como es el primero que vemos en el primer plano, el segundo, por lo que hipotetizo que pudo haber sido la crujía que veíamos en la manzana, y que actualmente corresponde a donde está la universidad. Este es un magnífico óleo de 1839 del gran pintor paisajista Egerton. Aquí esto es interesantísimo verlo, porque del lado derecho se trata de un sarao, una gran fiesta
de la que la gente, la nobleza, iba en los días de Pascua a divertirse a Tlalpan. Vean ustedes la gran cantidad de gente. La capilla del Calvario en primer término, el pintor la tomó de espaldas, y vamos a observar esta gran arboleda por la que Tlalpan era muy querido por la alta sociedad. Aquí se mandaban a la gente enferma, siempre decían, los doctores recetaban ir a vivir a Tlalpan por el gran espesor de la naturaleza, por lo verde que existía, y desde luego magnífica vista de los volcanes que tenemos al fondo. Del lado derecho, que se observa esta construcción alargada, eso era el hospicio de la Purísima de Francisca, el hospicio franciscano de San Agustín de las Cuevas. Y llega esto, lo pinta en este óleo. Van ustedes la segunda parte, y luego entre la parroquia que está aquí al centro de San Agustín de las Cuevas, hay una construcción al centro que, de acuerdo al cronista de Tlalpan, don Salvador Padilla, pudo haber sido la iglesia del hospicio, de manera que el pintor dice que pudo haberla separada demasiado, porque yo le decía que la veía muy separada del conjunto religioso, y él me decía que pudo haber sido la manera en que fue pintado. Esta es otra litografía de autor anónimo, nos la va a regalar el periódico El Excelsior. Vean ustedes qué maravilla encontrar esta litografía en sepia, también de San Agustín de las Cuevas, la misma iglesia del Calvario de espaldas. Ven ustedes con esta vegetación autóctona de acuerpotes, algunos magueyes que se observan, esta gran fiesta de todas las clases aquí venían sociales. De la, gente, Santana vino aquí, el caldo tlalpeño, hay una leyenda en Tlalpan, que nació de una borrachera, de un dolor de cabeza que tenía Santana y a su cocina de cocinar un caldo. Derivado de estas fiestas a las que la gente venía, y eran de todo tipo sociales. Había gente que venía caminando en caravanas, en carretas, en caballo, para divertirse, y vuelven a pintar este momento tan sustancioso de la vida histórica de Tlalpan, y vean el hospicio allá atrás, con una iglesia con torre, dos cúpulas, como la iglesia de San Diego en la Ciudad de México, que de acuerdo al cronista pudo haber tenido también esta iglesia dos cúpulas, ya que esto también fue construido por dieguinos. De luego un plano con nomenclatura, vean ustedes, compañeros, aquí el número 4 que tiene Quinta Salud Sanatorio Mental. Tlalpan desde finales del siglo XIX y aún desde el virreinato había sido recomendado un espacio para la gente que padecía enfermedades mentales, por esta tradición de que hasta la fecha hoy allá se encuentran localizados, por su gran clima, por sus aguas, por sus ojos de agua espectaculares, por sus dos grandes ríos que tuvo, por esta belleza de sus huertas que con tanta delicadeza se expresa. Pues aquí encontramos ya la clínica, de nuevo esta unidad constructiva, desafortunadamente no nos indican los demás nombres, y es una analogía de la fachada de la Casa de Cultura de la universidad que tenemos al lado derecho, y vean ustedes la fotografía izquierda, que es de 1930, ahí era la calle secundaria, que yo hipotetizo que pudo haber sido la calle de las Habaneras, de las que hablan los monjes en sus cartas. Pero vean ustedes el tope de este muro constructivo, que se observa ahí donde está este cartel del lado derecho, que se observa también acá, y luego el alargamiento de la ventana, que tiene las mismas proporciones históricas, de manera que sin duda la fachada perteneció a estas. Bueno, ya decía el cronista universitario que también aquí estos vestigios universitarios dieron albergue, estos vestigios que estamos analizando, dieron albergue al segundo lugar del Instituto Literario de la Universidad, de lo que es hoy la Universidad Autónoma del Estado de México. Nos refieren las crónicas que fueron reubicados en dos casas unidas de la Piedad. Estas casas tenían estas características que suenan muy a convento. Vean ustedes, vistas de comunidades de las que constan las casas de la Piedad, en donde estará el instituto. Casa 1, sala principal, 11 recámaras con comunicación. Esto suena a un claustro, comedor, cocina, cuarto de mozo, caballerizas. Hay que recordar que también el hospicio tuvo grandes caballerizas por las puertas de servicio y carretas que entraban y salían para exportar los productos que producían los monjes. Tenía una fuente, lugares comunas. Las comunas, en el lenguaje del programa arquitectónico, se referían a los baños donde los sanitarios, los monjes iban. Había 9 recámaras con comunicación, comedor, cocina, caballeriza, corredor, corral. Es decir, todo un programa arquitectónico que nos va a sonar a el hospicio.
Y ahora vamos a conocer de estos vestigios que estamos hablando que se encuentran en donde está emplazada la Casa de Cultura de la Universidad Autónoma de Estado. De acuerdo a su jerarquía e historicidad, hicimos una nomenclatura de estos 3 vestigios para poder estudiarlos mejor. De manera que vamos a conocer el primer vestigio arquitectónico, que es esta belleza que se encuentra en el cuarto de operaciones de la Casa de Cultura de Tlalpan. Y vean ustedes, puede ser la portada de una sala principal, un refectorio del siglo XVII, por la composición extraordinaria que presenta. Este vestigio arquitectónico no lo conocían en Tlalpan, es decir, el cronista nunca lo habían visto, no sabían que existía, y a raíz de esta investigación, pues hoy podemos conocerlos. Vean ustedes el desarrollo mixtilíneo de la planta, nos está hablando de la segunda mitad del siglo XVII, el barroco en México. Ya es una jamba muy ancha, pero no es una jamba con ornamentación como las del XVI, sino todo el movimiento ya de inicio del barroco, y acusado fuertemente ya por esta concha, esta venera, que en la Iglesia Católica significa el bautismo y el derrame de la gracia de Dios, porque cuando pasaban los monjes simbolizaba este gran valor religioso que tenía. También ven ustedes la cenefa, arriba esta moldura en tabique rojo, también de estilo barroco. Hicimos las mediciones para poder realizar sus estudios mejor. Encontramos estos residuos de lo que son los colores originales, azul plúmago y amarillo ocre, con estas simbologías. Entonces, la belleza de esta portada. Esto pudo haber sido una portada de un refectorio importante, de una celda de un provincial. Hay que recordar que los provinciales eran las gentes más importantes de las comunidades de monje, y vinieron muchas veces a hospedarse de Filipinas a este hospicio en México, de manera que pudieron haber albergado gente muy importante. Este es el muro exterior de la crujía sur de estos vestigios que ya vimos de frente. Aquí ven ustedes lo que pudo haber sido un pasillo con los pilares que fueron cortados. Vamos a conocer ahora el vestigio arquitectónico número 2, que es esta belleza de vestigio, que es un muro de colindancia, probablemente de un corral o una caballeriza, también del siglo XVII. Y vamos a ver los materiales constructivos. Vean ustedes la parte de la cimentación, eso es piedra de tesontle de la erupción del volcán Xitle. Mucha de la construcción en Tlalpan ha sido resultado de esta erupción, y aquí tenemos el tesontle rojo, el tesontle negro, y reforzada, junteada, rajueleada con residuos de ladrillo rojo reconocido. Está aplanada la calle, ven ustedes el espesor del aplanado, y la belleza de esa ventana, es una herrería virreinal, ahorita la vamos a ver, y son diferentes vistas de este vestigio que datamos como número 2, también de la primera etapa constructiva del siglo XVII, desde 1680. ¿En qué nos basamos para decir que esto podría ser del siglo XVI, XVII o XIX? Primero, para poder nosotros, de acuerdo a las características constructivas de un vestigio, nos fijamos primero en el espesor del muro, es decir, el ancho de la corona o el desplante del muro, para ver de qué época. Entre más ancho es más antiguo. O sea, los muros de 1 a 1,20 de espesor, casi todos siempre son del siglo XVI, y los encontramos en los conventos fortaleza de estos conventos de Puebla, Morelos y los dominicos en Oaxaca. En el siglo XVII disminuyó la anchura, estos tienen 90 de ancho, lo cual quiere decir que corresponden a esta etapa constructiva por el espesor del muro y luego por la pátina noble del tiempo que presentan los materiales. Si ustedes se fijan, este muro no ha sido intervenido, por eso es una belleza tenerlo así. Miren, esta es la herrería virreinal de la que yo les decía, de lo que pudo haber en la ventana de un machero, con la disgregación de la madera histórica que presenta el marco. Esta es una disgregación que ha hecho a lo largo de muchos tiempos, significa que es muy antigua. Ver la erosión eólica, lo que ha hecho en el aplanado de Calarena, y desde luego en un material que es importantísimo defender, que es el adobe, que hoy está en peligro de extinción, y aquí lo vamos a ver. La cimentación también con faltante de junteo por la acción eólica del viento. Ven ustedes cómo está disgregado del lado izquierdo el marco ya completo de esta ventana de herrería virreinal. La herrería virreinal la podemos catalogar porque no presenta ningún industrial, ninguna técnica industrial. Es una herrería remachada
que se hacía con grandes mazos calentando el fierro. Hay que importar que desde Cortés llegaron aquí el gremio de los herreros de la Nueva España, y esto es un testimonio antiquísimo de estos vestigios arquitectónicos. Del lado derecho estamos midiendo el ancho del derrame. El derrame significa esta proporción que tienen las puertas para permitir la luz, la entrada de la luz. No entonces llega sino un derrame que va a hacer que esto ilumine, que tenga mayor ergonometría en las puertas. Vean ustedes, dentro de los deterioros que presenta este segundo vestigio, hay una incrustación de raíces de la señora Lupita Oeiza, que es la colindante del lado poniente, que es una de las familias vascas que llegó a vivir a Tlalpan desde hace muchísimos años. Y del lado derecho observamos la presencia de flora nociva. Vean ustedes cómo han incrustado todas estas raíces a esta arquitectura del muro norte, que la importancia que tiene es que es un muro construido en adobe. De manera que es importantísimo que se rescate. Vean ustedes que se pueda estabilizar, aunque tiene una estabilidad importante, es importantísimo que podamos defender este muro norte de este segundo vestigio. Vamos a conocer ahora el último, que es este vestigio arquitectónico. Es un muro de colindancia de un patio con otra crujía. Y este tiene dos etapas constructivas bastante interesantes. Este último vestigio, decíamos, ven ustedes la belleza de este vestigio, es un muro colindante con estas texturas petrológicas que nos va a regalar, no solamente ricos en texturas, sino también en colores. Entonces, el color de ladrillo rojo, la cantera es cantera gris de Chiluca, de manera que vamos a tener tres colores fundamentales: el negro de la cantera, el gris de la cantera, el negro de la piedra de Tezontle y el rojo de ladrillo rojo recocido. El ladrillo rojo también es uno de los materiales más antiguos de la humanidad, se utilizó en Ur y lo tenemos aquí en estos vestigios arquitectónicos. También hay presencia de aplanados de cal arena. Ustedes ven ahí también, esos están hechos con baba de nopal. Aquí estamos realizando las mediciones también, algunos acercamientos, y vemos la presencia de la segunda etapa constructiva, que es este enmarcamiento que ustedes ven como sobrepuesto al muro más profundo, que es ese del siglo XVII, la primera etapa, y luego este muro que mide solamente 0.30 centímetros de ancho. Usted nos habla que puede ser un muro de finales del siglo XIX o principios del siglo XX, por lo cual el vestigio presenta dos etapas constructivas. Ahí las vemos muy claras. Vean ustedes esos ladrillos a manera de adarajas. Vean ustedes las dimensiones y la fabricación de ladrillos, igual en las esquinas como reforzamiento de los muros, y esta escalera que es del siglo XIX, que aunque presenta los mismos materiales, se ven mucho más nuevos, no presentan la misma antigüedad que los anteriores. Esa es la primera etapa constructiva, y esta ruina es espectacular porque este gran lienzo que vivimos y analizamos se va a prolongar hasta el auditorio de la Casa de Cultura, y vean ustedes esta textura que nos regala esta escalinata que diseñó el arquitecto Adolfo Garza, fue quien hizo esta casa de cultura. Entonces ahí estamos midiendo el ancho del muro, como decíamos, es un muro del siglo XVII de 0.90 centímetros de espesor, y dentro de los deterioros que este vestigio número 3 presenta, pues vemos la presencia de sales. Estas sales son del subsuelo y emigran de la humedad ascendiendo, de manera que tienen que salir por algún sitio y van a desgregar estos materiales. Vean ustedes cómo el ladrillo rojo ha empezado a humedecerse, es prácticamente, habría que restituirlo completamente, y este proceso constructivo es un arco constituido también de ladrillo rojo recocido con piedra negra volcánica. Por mi parte es todo, muchísimas gracias. Es hora, Hug.